tenían consignas semanales y la idea de organizar una reunión periódica era que ustedes de alguna manera se organizaran la semana para leer el material y que aquellas cosas que tenían dudas o les parecía interesante por ahí agregar cosas que ustedes investigaron, nos juntáramos y lo hiciéramos. Eso era una poca, o sea, no es la idea de dar un curso. Lo que para poder organizar eso, lo que yo les propuse, yo les cuento para que ustedes me digan si tienen dudas o no sobre qué se entendió, era que usáramos este sitio, ¿no? Este sitio tiene muchísimos tutoriales. Entonces, de todos los tutoriales, fíjense que están clasificados por grupos. Lo que se me ocurrió ahora es que empezáramos con los que están en la introducción, y de los cuales yo voy a ir seleccionando en la semana algunos para que discutamos. Yo esta semana les mandé, pero después ustedes si quieren pueden mirar todos, pueden leer todos. O sea, la idea de seleccionar es como para decir, bueno, por lo menos hablemos de estos temas. Y bueno, nada, eso. ¿Cuánto dura? Nada, cuando no haya más preguntas. Yo supongo que, no sé, yo calculé que podría ser 40 minutos, una hora, ese tipo de cosas. Bueno, y después, para no llenarlos de correos o para que nos podamos comunicar de forma fluida, lo que hice fue armar un grupo en Google. La ventaja de que tengamos un grupo es que ustedes durante la semana pueden mandar consultas sobre lo que vienen leyendo y lo envían al grupo. Los que están en este grupo, si no quieren recibir los mails, no sé si lo conocen, lo pueden configurar, ¿no? Acá donde dice mi configuración. Entonces acá dice, pueden recibir cada correo, pueden no recibir los correos o un resumen periódico. Entonces la idea es que esto sea un grupo que después se mantenga más allá de estos encuentros, ¿no? Todos aquellos que quieran aprender o que tengan dudas específicas sobre el lenguaje R, los podemos acá, o compartir, porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas y está bueno. Bueno, no sé si sobre esto tienen alguna duda, alguna pregunta, algo sobre la idea de organizar estos encuentros. Hola, yo quería consultar porque no pude entrar al grupo. No sé si ya han puesto algo en el grupo o no. En el grupo te tenés que suscribir. Si yo no te suscribí en su momento, ahora yo lo abrí para que cualquiera pueda entrar y suscribirse. Ah, bueno, ahí me voy a fijar. Gracias. Bueno, Teresa. Sí. Sí, perdón por mi inexperiencia, pero tampoco sé cómo, si yo quiero hacer una consulta en el grupo, ¿qué tengo que hacer? Yo recibí los mails que me mandaste, me suscribí en algún momento diciéndote que quería suscribirme, pero no entré a ninguna página a llenar una suscripción ni nada, no sé cómo hago, si quiero hacer una consulta, ¿cómo hago? Todos los que llenaron el formulario, yo los armé en el grupo, ¿sí? En el grupo no hay muchas consultas porque están solamente los 2 mails que yo llegué. Cuando ustedes recibieron ese mail, se arma una dirección de correo que es específica del mail. Entonces, cuando ustedes escriben, bueno, yo ahora estoy en la página, pero lo pueden hacer desde el correo propio, ¿no? Ven acá, hay una dirección de correo que se llama así, r-intapay@googlegroups.com. Si ustedes escriben a esta dirección, les llega a todos los miembros del grupo. Si quieren, se las copio. Ah, ok. Copiar. ¿Por qué no me dejan copiar? Bueno, la voy a escribir. R-inta, es así. R-inta. Lo que pasa es que tienen que estar suscriptos en el enlace ese. Disculpen, si alguno ya está suscrito, arriba a la izquierda hay un botón que dice nueva conversación. Si hacen clic ahí,
le genera el mail para mandar la consulta también. Claro, pero también lo podés hacer desde tu mail una vez que te llegó, desde tu correo de Gmail o de cualquiera. ¿Sí? Google Groups. Parece que le puse una O de más, ¿no? Hola, yo estoy tratando de unirme y me dice que se produce un error cuando trato de unirme. ¿Cuál es el error que te dice? No, que se produjo un error Disculpa, perdón, Teresa, probá durante la es incorporación una al grupo. ¿Con qué email te querés suscribir? ¿Con el de Inca? No, estoy probando con el mío de Gmail. Con cualquiera se pueden suscribir. A mí también me aparece el mismo error. Estoy intentando unirme ahora y me aparece error. Yo ahora abrí otra ventana de incógnito, porque como yo ya estoy suscripta, me parece. Yo me inscribí recién con el del agrouva.org y no tuve problema, Teresa. Claro, pero acá tendría que... Claro, tenés que iniciar una sesión, tenés que tener un correo. Ahí pude. Claro, tienen que poner un correo. Por ejemplo, pongan que yo pongo este correo. ¿Y cómo haces para dejar de pertenecer al grupo? Te vas. Pero, ¿en qué parte te vas? Te vas acá donde dice configurar mi suscripción. Hay una que es anular mi suscripción. Perfecto, gracias. En algún lugar está. Configurar el grupo. ¿Sí? Aquí. Pero si no quieren recibir los correos, pueden hacerlo. Acá No, preguntaba por otro grupo. Bueno. Estoy metida y no sé ni por qué. Y me quería borrar, pero otro grupo que no tiene nada que ver. Bueno. Igual si esas cosas vos las googleás, Google es generoso y hasta a veces te manda un mail. ¿Entendiste lo que te dije? Si no, Bueno, bárbaro. Bueno, entonces la idea es que sea participativo. Lo que vamos a hacer es, el que tiene que hablar, prende el micrófono y los demás lo apagamos porque si no se hace eco. Y yo más o menos para organizar hoy el encuentro, se me ocurrió a mí hacer una suerte de resumen que les mandé. No sé si todos lo recibieron. ¿Qué cosas también me parecía que podíamos puntualizar de cada uno de los capítulos, o de cada una de las consignas? ¿Sí? Bueno, el primero era leer de cómo instalarlo. Cuéntenme ustedes si pudieron hacerlo, si alguien tuvo problemas, si lo instalaron. Los escucho. Ningún problema. Yo tengo una duda, Valentina. ¿Qué tal? En una parte, una vez que lo bajás al archivo y lo tenés que ejecutar, hay una parte que te dice que selecciones qué componentes querés instalar. Y ahí en el instructivo dice que es para eso, pero no especifica cuál tengo que tocar. O sea, están como tildados los 4 componentes y no sé si hay alguno que no haya que instalar o algo por eso. Dejarlo a los 4. Sí, yo los instalé a los 4, pero me quedaba esa duda si lo necesitaba o no. No, está bien así. Perfecto, gracias. Teresa, una consulta. ¿Conviene instalar el RStudio además del R básico? Yo tenía por ahí un archivito ejecutable para instalar el RStudio. A raíz de un curso interno que hicimos hace un tiempo en Paraná. ¿Vos qué sugerís? Porque sé que hay otros complementarios al R básico. Tere, tienes tu micro apagado, cerrado.
Digo que el programa vamos a usar R, pero R en sí mismo no es muy amigable. Entonces lo que usamos es RStudio, que es como un administrador de R. Hay otros también, ahí vieron en la página Ambra, Jupyter, otros, pero el que más se usa y el más amigable y el más sencillo es RStudio. Pueden hacer directamente desde R si quieren, pero casi todos utilizan directamente RStudio. Así Bueno, que de acuerdo. traten de que las versiones sean compatibles, o sea, que actualicen, tengan la última versión de R con la última versión de RStudio. Perfecto. Bueno, Gracias. entonces, Tengo una pregunta con respecto a ese tema también. En el caso de que uno utilice RStudio, ¿no necesita tener instalado R en la computadora o necesita tener instalado? Sí, porque RStudio no es un programa en sí mismo, es como un organizador. Ajá. Se llama. Ajá, o sea, es un interpretador de R. Ajá. O sea que tenés que tener instalado R y RStudio, los dos en la... Ok, perfecto. Y primero tenés que instalar R. Perfecto. Para que después, cuando instales RStudio, te lo reconozca. Perfecto. Bien, ¿más dudas? Yo tengo una pregunta, porque, bueno, además de que no reconoce, por ejemplo, si pongo punto, no reconoce la coma. O sea, tengo que cambiar todas las variables que cuando yo las ingreso, no las tengo que ingresar con coma, sino que con punto, para que tome... Vos estás hablando de cuando vas a leer datos. Sí, cuando pongo... Esto hay después, si querés, lo vemos ahora, pero lo vemos más adelante. Existe en la función, la lógica de R es que todo se trabaja con funciones. Y las funciones actúan sobre objetos. Tu objeto en este caso es una base de datos. Y hay toda una serie de argumentos que vos le podés decir. Por ejemplo, le podés decir, mis datos son con separación con decimal, mis datos son separación con coma, mis datos están en un archivo que es TXT separado por tabulaciones. Todo esto lo podés hacer antes. No hace falta que lo cambies. Si vos no se lo decís, toma por default el sistema numérico americano. Si tenés tus datos con coma y vos no lo cambiaste, los va a tomar como caracteres. O te va a tomar como miles. Te va a cambiar los decimales. Pero todo esto, hay una parte que vamos a ver la semana que viene, que es como leer datos. Pero lo vemos si quieres. No, bueno, no sé si tiene alguien otra duda antes. Pues... Bueno, yo quería ver de estas cosas, por ejemplo, bueno, en la parte de instalación hay todo un tutorial de cómo instalarlo, después hay muchos videos. Lo que sí, si ustedes quieren empezar a estudiar y a trabajar con R, se tienen que amigar con buscar, con utilizar los buscadores, porque hay muchísimas opciones y lo que es antiintuitivo es que no hay una sola manera de hacer las cosas, hay muchas maneras. Entonces, está bueno que aprendan o que googleen, ¿no? Cuando tienen dudas, lo que a ustedes les pasó, a alguien les pasó. Y que hay muchos foros donde son bastante generosos y así que eso siempre... ¿Vieron que ahora los chicos cualquier cosa, uno van por la calle? No sé, yo ayer estoy ahora con mi hijo mirando la tele y aparece una película, el otro día estábamos viendo una película, era de Letonia. ¿Dónde queda Letonia? Y está con el celular buscando. Bueno, eso que nosotros no lo hacemos porque no nacimos con esa tecnología, hay que adquirirla. Si ustedes quieren empezar a usar con estos soft que son libres, porque no es un paquetito armadito como SAS o Infostat que está todo ahí. Hay que aprender a hacer ese ejercicio que a veces es, no sé, yo di un curso hace poco y todos me decían, me la pasé media hora buscando. Bueno, sí, lamentablemente vas a tener que aprender a hacer eso. Después uno se pone más canchero, ¿no? Y sabe bien cómo buscar o dónde realmente la info que da está buena o quién es. Si ustedes entran a buscar a un buscador y tiene publicidad, de ahí váyanse, porque lo que hacen es hacer como un mirror de otros. Por lo general los buscadores de los soft libres no tienen. O sea, publicidad que sea ajena a la temática, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que tienen los libros de R, eso no. Pero si les aparecen publicidades de turismo, cosas así,
y ahí no entra. Así que bueno. Bueno, a ver. Nico, ¿te querés hablar? No se escucha. No se escucha nada. No, yo no. ¿Qué tal? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, es que tengo los parlantes enchufados. Bueno, nada, no importa. Ahora que me puedo hacer entender, Sole, esto te lo menciono yo también con bastante ignorancia. No sé bien cómo funcionan lo de las memorias RAM asociadas al procesamiento que utilizan los programas, pero esto de que te aparecen los dos iconos tiene que ver que cuando lo instalaste, el R, te aparecía para instalarlo con 32 y con 64 bits. Y es eso, básicamente. Tenés los dos iconitos que hacen referencia a cómo fue instalado el R. Si hubieras elegido uno de ellos, ponele el de 64, que es el más común actualmente, te hubiera aparecido un solo icono. Pero tiene que ver con una cuestión de cómo está instalado. No es nada de preocuparte, ni que afecte el funcionamiento, digo. Bueno, lo único que sí, las últimas versiones de RStudio ya no vienen más para 32, vienen solo para 64. Si alguien tiene una máquina muy viejita, lo que tiene que hacer es buscar lo que llaman las versiones viejas, las old versions. Eso les puede pasar. Si tiene una máquina muy vieja, estoy hablando de una máquina que tiene más de 10 años, ¿no? Porque ya las últimas ya vinieron con las dos opciones. Puedes usarlo alternativamente, no, usar el de 64 directamente porque RStudio va a andar en 64. Bien. Bueno. ¿Algo más? No borres nada porque no ocupa lugar. Vos por las dudas no los borres. Bueno, ¿y los demás? ¿Todos los instalaron? Levante la mano quien... A ver, yo dejo de presentar así los veo. ¿Quién ya lo instaló, lo abrió y empezó a trabajar? Acá, cuando yo digo levanten la mano, ahí vieron los tecnológicos, hay una manito acá abajo, ¿eh? Miren, yo puedo levantar. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal, Viviana? Vos lo usaste conmigo un montón. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces... Bueno, sobre esto de cómo instalarlo, está acá bárbaro el tutorial, paso por paso, cada cosa. Y los que usan otros sistemas operativos también lo pueden hacer. Bien. Después empiezan ejemplos. ¿Estos ejemplos los pudieron correr? Sí. ¿Hay alguien que tuvo algún problema para correrlos? Esto, ¿quién me contar para qué servía el seed set, la semilla? ¿Eso no era como el nombre del grupo de datos que uno iba a crear? Más o menos. No, en realidad, a ver, ¿hay alguien más que haya sido curioso? Bueno. Me parece que es como, digamos, si hay una generación de números aleatorios, es como que es parte de esa semilla, de ese número. Me parece. Eso sirve, ven esto que aparece acá abajo, RNOR, es una función que genera valores normales, al azar. Donde yo le digo, para familiarizarnos, es el argumento. Los argumentos siempre se separan por comas, ¿no? Entonces acá le digo, ¿cuántos quiero? ¿Con qué promedio y con qué desvío? Cada vez que yo corra esto solito, ustedes prueben de hacerlo, les va a dar valores distintos. Al menos que tengan una semilla primero, que hayan hecho esto.
Entonces esto sirve, si yo genero datos, quiero volver a usarlos, entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero hacer algo académico o algo educativo, armar una base de datos y quiero que a todos le aparezcan los mismos datos, le pongo lo que se llama esa semilla. Si yo, por ejemplo, quiero simular muchas veces cosas distintas, lo que tengo que hacer es que esta semilla a su vez sea aleatoria, para que no genere yo datos siempre iguales. Por eso, ustedes si buscan en los libros le van a decir que estos datos son pseudo aleatorios, que no son totalmente aleatorios porque como que yo les doy un inicializador. Bien. ¿Y este lo investigaron? Yo lo busqué y no lo pude encontrar por ningún lado. A ver, ¿quién más? ¿No era para que aparecieran los gráficos en uno al lado del otro? Claro. Era para dividir la zona del gráfico en dos. Claro, tiene dos argumentos, fíjense. El primero es las filas y las columnas. Siempre la lógica de los argumentos en R es fila-columna. Siempre que ustedes tengan algo que le ponga a los dos argumentos es eso. Entonces acá lo que hace es modifica las columnas de donde vaya a aparecer el gráfico. Pero si yo quiero saber lo que es esto, ¿cómo busco la ayuda de estos? ¿Lo vieron eso? Help. Con help. Lo puedo sombrear y tocar F1. Signo de pregunta, MF call. Con F1 tendría que aparecer. Pero no aparece. Ahí te puedo interrumpir un poquito, Tere. Obvio, sí, sí. Yo uso Linux, utilizo Ubuntu y no sé si puedo usar esa misma función, o sea, de buscar la ayuda seleccionando y con F1, o hay otro, o sea, hay muchas formas de buscar la ayuda, pero me refiero a si hay como un path, un atajo rápido para equivalente al F1, digamos. No sé cómo es en Ubuntu. Ahí le podemos preguntar a alguien de los que esté que use Ubuntu. Si no puedo escribir así, fcall y hacer run. Bueno, no me lo toma porque es el argumento de una función, pero por ahí si le pongo así par. Me muestra entonces ahora todos los argumentos de esto, entonces tendría que buscar acá adentro el nfrom. Y si no, lo busco directamente en Google y a veces es más fácil, ¿no? Si yo escribo esto en Google. Bueno, no sé, ¿hay alguien más que use Ubuntu? Bueno, ven, yo lo puse y acá me aparece R, múltiple plot usando R, combinando plot. Este sitio que se llama Quick R está bueno, es bastante claro. Entonces acá les dice cómo modificar, y les da ejemplos de cómo modificarlos. Bueno, es para eso nada más. Si vos pones la sentencia en R Commander como estaba, par, MF call, ¿qué debería aparecer cuando ejecutás? Esto no va a hacer nada porque esto lo que va a hacer es modificar un gráfico. Ah, con razón. Tenés que tener gráficos después que sigan. ¿Sí? Entonces lo cambiás. Que es lo que aparece en la página. Bueno, después, estos atajos que están buenos, ¿no? Si yo toco control más R o control más enter, ¿para qué servía eso? Claro, eso es para ejecutar el renglón, ¿no? Si yo no quiero usar el mouse, yo hago control enter en R y se corre.
Por ejemplo, yo hago así, no me ven, ¿no? Pero estoy tocando Control Enter y entonces aparece. Es equivalente a tocar esto de acá arriba que dice RAM. Bueno, porque hay muchos que trabajan, que no les gusta trabajar en mouse. Los que son nativos programadores no usan el mouse. Siempre usan atajos. Control C para copiar, Control V, Control S para salvar. Entonces, R tiene un montón de atajos que ustedes los pueden ir armando o aprendiendo. Bueno, esto es importante, porque muchos, los que son usuarios de SAS, saben que los argumentos en SAS se separan por punto y coma. Y acá, si yo pongo dos comandos, por ejemplo, yo quiero hacer dos gráficos, pero no quiero poner un comando abajo del otro. Y los puedo poner juntos, y los separo por punto y coma. No es como súper recomendable, pero funciona. Lo entiende, ¿no? Entiende que son dos cosas distintas. Bueno. Después, ¿esto qué hacía? Pero hay que generar los datos, ¿no? Un histograma. Que genera un histograma. Claro, pero primero había que generar esto. Sí. Hay un sitio que yo les escribí en el correo, no sé si lo vieron, que se llama RCloud. Acá en RStudio Cloud, si ustedes tienen problemas, porque por ejemplo hay muchos que no pueden instalarlo porque tienen máquinas que están bloqueadas, que solamente el administrador de la máquina puede. La gente que tiene máquinas de empresas o en INTA en algunos sitios, la gente de sistemas no les dejaban administrar las máquinas. Entonces ustedes acá se pueden armar una dirección y, por ejemplo, miren, esto es un curso que yo doy para gente que no sabe R. Entonces les puse de cada unidad, les puse acá, ¿no?, los proyectos. Y corre directamente acá. Entonces a esta gente no le interesa instalar R, nada, quiere aprender a usarlo o usarlo nada más. Entonces lo pueden hacer. Lo que tiene son, si ustedes no pagan, tienen ciertas limitaciones de espacio y de proyectos o de cosas que pueden tener. Pero está piola para compartir. De hecho, en alguna de todas las charlas que tuvimos, había una idea de que INTA pagara, porque esto se puede poner en un servidor. Entonces uno puede tener el RStudio Server y pagar el RStudio Cloud. Entonces si hay dentro de INTA algún proyecto que es importante, donde muchos participan y usan esta plataforma, entonces lo pueden hacer. ¿Ven? Por ejemplo, esto es lo mismo que ustedes hacen en su compu, pero acá. Está bueno para hacerlo. Y tener entonces todas las cosas online y compartirlas con otros. Pero bueno, el tema es eso, que hay un límite. Acá les dice cuántos proyectos pueden tener, cuánto van usando, cuánto les queda. Pero bueno, bien. Bien. Eso está piola. Como para hacerlo. O por ahí de pronto ustedes no están en sus computadoras, se fueron de viaje, por suerte pueden viajar y quieren hacer algo en R medio rapidito y no tienen a mano en la compu donde tienen en el hotel los instalados, pueden entrar y trabajar. Hay otros sitios también, ¿no? Hay otras cosas que pueden hacer, pero ese es el más sencillito. Bueno, estas cosas de dónde está instalado y todo esto, no sé si lo leyeron, pero no me parece que genera demasiados problemas, ¿no? Y después hay toda una parte de configuración que yo suelo no tocarlo mucho porque mi filosofía es que cuando algo funciona, yo trato de no cambiarlo. Porque después no sé cómo volver atrás. Pero muchas de estas cosas se pueden hacer desde acá. Por ejemplo. Intenté cambiar el idioma y no pude. Claro. No me dejó. No te dejó. Si se van acá donde dice Tools y hay una opción que dice Global Options, entonces acá tienen muchas de esas cosas que les muestra, ahí las pueden hacer desde acá. Por ejemplo, acá les dice, ¿ven?, dónde está instalado R. Una de las cosas que a medida que los vayan usando van a ir bajando nuevas versiones. Lo que yo les recomiendo es que no las borren, porque no ocupan mucho lugar.
Entonces, por ejemplo, el año pasado yo encontré un libro que hacía unas cosas que yo quería hacer y el tipo del libro había hecho un paquetito. Pero después se jubiló, se fue al Caribe y no lo renovó. Entonces, el paquete estaba solamente en la página de él y funcionaba con versiones viejas. Entonces, si las tiene, si van acá donde dice cambiar, ¿ven? Están todas las versiones anteriores. Bueno, yo no tengo muchas porque tuve que formatear mi máquina, pero ustedes las pueden guardar y no pasa nada. No les ocupa mucho lugar. Así que cuando vuelvan a instalar una, las viejas déjenlo. Y después, ¿qué más hay acá? Bueno, hay toda una serie, explórenlo, sí. Teresa, una pregunta. Sí. O sea que si instalamos una versión nueva, ¿no borramos la anterior? Que no se pisa, ¿cómo se hace? No, es como si fuera otro programita. No se pisa, se guarda en otra carpeta. Ok. Lo que pasa es que las versiones a veces se actualizan y los paquetes, porque cada tipo que genera un paquete es el que lo tiene que actualizar. Si no lo actualizó, a veces tenés problemas. Te dice, este no es compatible. Por lo general funcionan. Eso pasa con los paquetes que son muy específicos, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que publicó una tesis que justo programó algo muy específico, entonces queda ligado a la versión con que lo hizo. Si el tipo después no lo actualiza y no tenés esa versión vieja, con las cosas más comunes, esas siempre están actualizadas. Pero yo les digo que por las dudas déjenlo. A mí me había pasado, por ejemplo, yo había hecho todos unos mapas preciosos para un instituto de sanidad en Mendoza, que los tenía que presentar. Esa semana R cambió y el paquete con el que yo hacía esos paquetes, si les ponía como si fueran unas curvas de nivel, no estaba actualizado. Entonces cuando lo corría, me daba error. Me decía, no puede, hasta que me di cuenta que era eso. Así que no las borren, no pasa nada. Bueno, después hay un montón de cosas acá que yo trato de no tocarlas mucho, porque mientras funcionan, está todo bien. Lo que pueden hacer, que eso sí está piola, acá donde está la apariencia, es cambiar el tamaño de letra. Ven que yo la tengo un poco más grande que la que viene. Y si no les gusta esa tipografía, pueden cambiarla. También le pueden cambiar el tema, lo pueden hacer. Hay gente que le gusta el fondo negro, eso está en otro lado. Bueno, todas esas cosas se pueden cambiar. Y acá, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hay relativamente nuevas, acá donde dice spelling, es que ustedes le pueden agregar un diccionario. Entonces, a veces, cuando ustedes escriben, detecta y le pueden poner el diccionario en español, ¿no? Pero bueno, no es muy eficaz. ¿Y qué más había general que era importante? No, acá el código no. Consola. Bueno, todas estas cosas es de cómo la experiencia estaba bien. Hay una función que no me acuerdo, sí, pero la vi, para la próxima lo voy a intentar buscar, que te deja trabajar en R y ir generando, por ejemplo, un Word o un PDF. Entonces, cuando... eso es esto. Es el taller que habíamos dado. Es trabajar. Vos te vas acá donde dice File. Y en vez de trabajar con un R-Script, trabajas con esto que se llama R-Markdown. Entonces ahí se te abren otras opciones. Y todo lo que escribís acá, que hay otra manera de armarlo y de escribirlo, después lo guardás en un formato. Pero si vos lo buscás, si estás en PAE, hicimos el año pasado un taller. No sabía, pero lo voy a buscar. Dale, si lo buscás, está. Bueno, con respecto a las configuraciones, busquen, por ejemplo, si le quieren cambiar, todo se puede hacer en R. Los fondos negros. Entonces, a mí me gusta el blanco, pero hay gente que trabaja. Bueno, no sé qué más hay respecto a esto que vieron o que quieren preguntar. Yo otras cosas que puse acá, bueno, esto, ¿no? Lo de la lógica de los paquetes, ¿eso a alguien le genera confusión? ¿Quieren que lo charlemos? Yo por ahí no sé diferenciar muy bien entre
Digamos, el paquete que yo instalo ya tiene una función, ¿no es cierto? O diferentes funciones. ¿Cómo puedo ver dentro del paquete qué función me conviene usar? No, hay que explorarlo. Bueno, les cuento esto y te contesto a vos. Uno de los errores más comunes cuando instalan un paquete es no ponerles las comillas. Ven que acá yo les dije, todos los paquetes son confiables y está garantizado, o sea, cualquier paquete pueden usar. ¿Ustedes qué piensan después que lo leyeron? No. Que no. No. Dice que no, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la página de R, al CRAM, bueno, chau. Bueno, estoy saludando a un pintor que se está yendo. Si entran acá, ¿sí? ¿Ustedes ven la página? Bueno, acá hay una cosa que se llama Task View. Entonces, lo que tienen es los paquetes organizados por temas. Entonces, imagínense que yo, no sé, quiero trabajar en estadística bayesiana. Entonces busco acá, bayesiana, y están descritos todos los paquetes que hacen cosas en estadística bayesiana. Y me cuentan más o menos qué es lo que hace cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Porque yo les voy a contar lo que yo hago, porque por ahí hay otro que trabaja de otra manera. Yo lo que hago es más o menos revisar los paquetes, ¿no? A veces para cortar digo control F, pongo ahí la palabra clave, ¿no? Vieron que ustedes ponen control F en Google, ya está un buscador. Y después lo que tienen que hacer es cuando abren un paquete, buscar quién es el autor, ¿no? Si ese autor es conocido, porque ven, por ejemplo, acá dice quién es el autor. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo importante o algo, bueno, entonces lo que pueden hacer es googlear ese autor y ver si el tipo escribió un libro. Porque muchas veces hay alguien que hizo una tesis y programó una serie de cosas y lo guardó como un paquete y está re lindo, pero después no está muy revisado, no lo usaron mucho. Entonces lo que pueden hacer es eso, ¿no? Buscar quién es el autor. Todos los paquetes que vienen por default, o sea, los que ustedes tienen cuando bajan R, esos son los más confiables, los que han sido más evaluados y los más confiables. Bueno, esa es una de las maneras que yo cuando tengo que buscar algún paquete especial para hacer eso, trato de buscar que sea un autor reconocido. Pero bueno, igual también pueden explorar y copiar. Bueno, después esto de dónde se pueden instalar los paquetes. Bueno, no sé si te contesté lo que preguntabas, Bárbara. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí, perfectamente. Pero yo no pregunté nada, ¿eh? Ah, no eras vos, pero porque claro, se me corre. Bueno, no sé quién me preguntó. Bueno, los paquetes... Nadia había sido. Nadia Costa. Sí, yo. Listo. Bueno, después desde dónde se pueden instalar, vieron que, bueno, de ahí desde el CRAM se pueden instalar. Y si no, después hay otros sitios ahora alternativos, que ahí están todos mencionados y les dicen qué es lo que tienen que hacer. Teresa, yo tengo una pregunta al respecto. ¿No se puede instalar desde el propio programa? O sea, yo cuando tengo ahí hay un link que dice paquetes arriba de todo, de la barra de herramientas, digamos, y dice instalar paquetes. Claro, hay paquetes que no están ahí. Porque acá lo que te hace, vos te podés ir acá o acá, ves que dice package, y le pongo install y me aparecen. Pero lo que hace esto me dice de dónde, del repositorio o del CRAM, ves que no hay. Pero, por ejemplo, si lo querés hacerle desde GitLab o de RForce o de los otros lados, no. No sé nada de todo eso que me mencionás, no tengo idea. A ver, esto es el sitio donde está R, el que abrimos recién. Sí. Por default el que había inicialmente. Hace 20 años había 15 paquetes nada más. Bueno, ahora aparecieron otros sitios
donde la gente arma paquetes y los sube. Y eso son los que están descritos acá. ¿Ves abajo? Está bien. Pero mi pregunta es si yo no puedo cargarlo desde el comando, desde el propio programa. Pero tenés que escribir la función. Lo que no podés hacer es usar ese atajo. RStudio, en realidad, lo que hace con todos estos menús es escribir por vos las cosas. ¿Ves? Yo no tengo RStudio, no sé. Ah, bueno, si no tenés RStudio, no hace nada más que escribir por vos. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, el paquete NLME, quiero que me lo instale, y le pongo así instalar, fíjate que lo que va a hacer es escribir acá el comando que yo lo había escrito yo directamente. Pero lo que no está en R no lo hace. Bueno, pero si te tomas un ratito, acá, no, en la página esta decía de dónde instalar, ¿no? Están todos los sitios donde instalar R y al final comprobar la versión, cómo cambiar el idioma. En este. Lo que me encanta de este sitio son los dibujitos que tienen, ¿no? Sí, están buenos. Sí. Hay un paquete de R para hacer chistes también. Es todo, sí. El año pasado yo vi uno, porque a veces aparecen en los foros, alguien que le gustaba mucho Spotify. Entonces había armado un paquete que lo que hacía era bajaba la info de Spotify, la analizaba y le decía cuál era el tema que más escuchaba. Entonces, con esos temas, le armaba él vieron que se llaman como carpetas en Spotify. Bueno, entonces lo usaba para eso. Bueno, ven que acá hay distintos lugares, sitios. Este GitHub es un sitio que ustedes se pueden armar una cuenta, que está bueno. Este Reforce es otro sitio, que acá en realidad son más todos los que tienen que ver con ecología. Este bioconductor también. Bueno, son otros sitios donde hay, pero para instalarlos tienen que usar la función y le tienen que poner esto, que el repositorio no es el CRAN de R, sino este repositorio. RForce. Claro, cada uno, guárdense este enlace, porque hay paquetes que no están. Miren, hay paquetes, por ejemplo, en GitHub, que sirven para hacer gráficos y eso. Y bueno, ustedes después, a medida que lo empiecen a usar, los van a ver que los pueden bajar de distintos lugares. Y si no, lo googlean. Bueno, yo, ¿cómo bajo? Por ejemplo, yo estoy usando ahora un paquete que se llama INLA, que es un paquete para hacer análisis espacio-temporal. Que está, pero cuando lo bajo del CRAN, siempre funciona mal. Me da cualquier cosa, no anda. Entonces yo busqué dónde está, y si lo bajo de la página oficial del que hizo el paquete INLA, ese funciona mejor. Pero bueno, son cosas que pasan con estas cosas. Bien. Y después estos ejemplos, ¿no? ¿Esto lo vieron? Todos los errores. Esto me hace acordar cuando uno compra lavarropas, ¿vieron que le dicen que enchufó? No funciona, se enchufó, tiene luz, se fijó. Sí, lo más básico. Claro, bueno, entonces acá lo que dice más o menos es esto, ¿no? ¿Tiene internet? Te dice, no, puedes instalar, ¿tenés internet? ¿Estás seguro? ¿Estás conectado? Claro. ¿Tenés la compu prendida? Bueno, pero a veces lo que hay que hacer es borrar una versión vieja e instalar una versión nueva. Y si uno, por ejemplo, usó un paquete y lo activó y lo está usando y lo quiere actualizar, a veces eso no funciona. Entonces hay que cerrar R y volver a hacerlo. Así que eso. Y otra de las cosas que yo muchas veces he hecho es usar el zip. Vieron que ustedes se pueden bajar el paquetito y instalarlo manualmente. Eso ya casi no se usa, pero en una época a veces había problemas de internet, tardaba mucho en bajar, entonces era más fácil bajar un día el zip y al otro día intentar instalarlo. Bueno,
Todos los problemas que tengan de instalación, de paquetes, del soft, de lo que sea, lo que pueden hacer es mandarlo al grupo. Los demás les contarán. Bárbaro. Bueno. Pregunta antes de pasar. Con el tema de, porque yo, por ejemplo, me he pasado de trabajar con un paquete, con una versión que te dice la versión, a partir de la versión tal, funciona el paquete. Entonces instalé esa versión de R, trabajé. Después instalé una versión más nueva, porque tuve que usar otro paquete que me pedía una versión más nueva de R, entonces instalé la versión más nueva de R. Y resulta que ese paquete que había usado antes con la versión vieja, no me dejaba usarlo ahora con la versión más nueva de R. ¿Eso te ha pasado? Claro, por eso yo te decía que no borres las versiones. Viste que vos Ah. en el estudio las podés guardar. O sea, yo puedo tener varias versiones de R instaladas, pero si voy después al RStudio, ¿cómo le digo al RStudio que trabaje con qué versión de R? Acá, mira, ¿ves a dónde está Tools? ¿Estás viendo? Sí. Y te vas acá donde dice Global Options y la podés cambiar. Es que acá te da la última, la que estoy usando ahora. Claro. Vos le decís cambiar y elegís otra. Pero cuando vos lo cambiás, la tenés que resetear. Tenés que apagar R y volver a usarlo. Ah, ok, listo. Lo que sí tienen que tener cuidado, que muchas veces no es un error, es un warning, ¿no? Por ejemplo, yo no actualicé mi versión de R y el paquete está preparado para una versión más nueva y me lo dice. Me dice, usted tiene la versión de R3, pero este paquete fue hecho para la 4. Ojo. Pero funciona. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que algún argumento no lo tenga en cuenta o te tira algún mensaje de error o eso. Pero lo que sí, acuérdense que una cosa es el error. Cuando es error no hace nada, pero a veces aparecen, son warning. Es como que se cubren. Mirá que Aparecen como rojo también. ¿Cómo? Sí, en letras rojas aparecen. También aparecen letras rojas, entonces uno piensa que no va a andar, pero es como esto, que son warning. Sí. No son errores. Teresa, te pregunté algo muy básico ahí en el chat. Bueno, lo de sesión me imagino que es porque recién abrí el RStudio, me apareció un trabajo viejo y para blanquearlo puse nueva sesión. Ahí entendí bien lo que es sesión. Pero file y project a veces se me confunden. Vos podés trabajar, por ejemplo, ves acá yo abrí esto, nuevo, y este archivo se lo puedo guardar en una carpeta directamente, nada, lo salvo como y lo pongo en la carpeta que yo quiero. Pero lo que yo puedo hacer es trabajar en un proyecto. Un proyecto lo que hace es me trae todas las carpetas juntas, y eso está re piola. ¿Ves, por ejemplo, acá que dice bit? Acá arriba ahora te muestro. Sí. Entonces, si yo me voy acá donde dice files, me muestra todos los archivos que pertenecen a este proyecto. ¿Cómo hice eso? Te vas acá, donde dice Files, y le pones New Project. Listo. Entonces, me va a aparecer una ventanita que te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Un nuevo directorio y te arma una nueva carpeta en tu máquina? ¿O un directorio existente? Entonces, vos le podés decir, si ya tenés una carpeta, uno. Si no, le podemos poner, por ejemplo, poner que con lo que estamos haciendo ahora, uno nuevo. Bueno, acá le van a aparecer otras cosas que todavía no vamos a ver, lo del ya y todo eso es otra cosa. Bueno, un nuevo proyecto y me pone el nombre. Entonces yo le puedo decir, no sé, PAE. Y acá digo, ¿dónde tengo que cambiarme la carpeta? No sé, ponele. Nunca pongan carpetas en el escritorio. El tema es que uno de los problemas más graves son los acentos y las señas. Cuando ustedes ponen una carpeta en el escritorio, el camino que usa para reconocerle es el de Windows. Nosotros lo vemos en español, pero originalmente está en inglés. Sí. Entonces se hace un bollo y te dice que la carpeta no existe, que no está, que no lo encuentra. Entonces, siempre traten de armarlo dentro del disco C en algún lugar. Bueno, entonces la carpeta acá y abro la carpeta y armo el nombre. Y listo, lo creo. Nunca usen acentos, nunca usen ñes, nunca usen símbolos.
porque Bien. después hay problemas. Entonces ahora todo lo que yo vaya a hacer me queda acá. Y está piola porque no tengo esos problemas de que me dice dónde están los archivos de datos, guardo todo juntito. Eso Está bien, de acuerdo, gracias. Tere, una pregunta relacionada, digamos, más o menos a esto. Si, por ejemplo, uno encuentra un script en algún lugar que te sirve para aplicar a tus datos, ¿cuál sería como el procedimiento para, por un lado, no modificar ese script, ¿no? Y que lo tengas como tu referencia y, por otro lado, usarlo con los datos que tú quieres trabajar. O sea, abres el script, digamos, y haces una copia o cómo... Sí, haces una copia y tenés los dos y los vas mirando, porque vos podés abrir muchos archivos a la vez, ¿no? Yo puedo tener varios scripts juntos. Bueno, ahora se me fue este file. ¿Ves? Por ejemplo, mira, yo acá estoy trabajando con unos datos de bit y tengo varios archivos a la vez. Entonces, por ejemplo, este es unas cosas de fenología, esto es porque quiero ajustar un modelo logístico y quiero ver... Bueno, entonces yo puedo tener varios a la vez y se me van abriendo acá arriba y los voy viendo. Se ve esto porque es R8. Este es R Markdown, lo que decía yo, ¿no? Y de esa forma puedes ir corriendo el script de referencia, digamos, y lo vas, por otro lado, también corriendo con tus datos. Es como Word esto, ¿no? Puedes ir corriéndolo. Y te conviene tener los dos scripts en tu proyecto, digamos, en que crees un proyecto y ahí vas metiendo... Personal. A mí me gusta trabajar con proyectos porque cuando tenés muchos trabajos, por ejemplo, yo suelo llamar a todas las cosas con el mismo nombre, sin darme cuenta. Entonces, si no lo armo en proyectos distintos, una de las cosas que no hace R es avisarte. Mira que esto ya existe, se supone que vos sos lo suficientemente piola para no llamar. Entonces digo, ay no, le puse el mismo nombre y se me borró el anterior. Entonces, si los tenés en distintos proyectos, eso no te pasa. Eso está bueno. Y es más fácil encontrar los datos y tener todo junto. Claro, está bueno. Eso está bueno. Así que eso está... Igual que cuando guardás los nombres de los objetos y esas cosas, ¿no? Eso está bien. Gracias. Sí, buenísimo. Pero por ejemplo, eso que decís vos, yo todo el tiempo lo uso. Ponele, no sé, que yo quiero hacer la mediana. ¿No? Entonces, lo que hago yo cuando aparece una versión o alguna función que yo no sé, lo que hago, me voy acá donde están los ejemplos y los copio y lo corro, o los gráficos, o lo que sea, lo copio, me armo uno, después lo borro y juego ahí hasta que sale lo que yo quiero, ¿no? Y lo voy haciendo. Así que bueno. Bueno, a ver qué más nos quedó. Bueno, entonces esto, ayuda. Lo de la ayuda, lo que está re piola es esto que dice viñetas. Busquen los paquetes que tienen viñetas porque el manual de cada paquete es como, no sé, parece escrito, perdón si hay algún abogado en la sala, no se ofende, pero escrito por un abogado, no entiende nada. Es como muy formal, tiene toda la información, pero no es fácil. En cambio, en las viñetas, el lenguaje, y por lo general a veces tienen ejemplos, es más amigable. Entonces, muchos paquetes tienen viñetas. Y los demos también están piolas, ¿no? Hay paquetes, por ejemplo, a veces que quieren saber qué es lo que hace un paquete, especialmente, por ejemplo, si entran los paquetes de análisis espacial o los de algún caso de genética, ponen el demo y les va pasando y les va mostrando, como cuando les abren una nueva cuenta en el banco, ¿vieron que le hacen el recorrido? Bueno, es algo parecido. Bien, después, ¿qué más había? Esto, lo del espacio de trabajo. Hay una serie de funciones que me dicen cuántos objetos tengo. A medida que ustedes van haciendo algo, vieron que se les va guardando, cómo moverlos, y después cómo guardar el espacio de trabajo. Que eso es importante cuando uno hace algo que tarda mucho. A veces pasa, por ejemplo, a esos que les gusta trabajar con modelos mixtos y tienen muchos datos, entonces tienen que estimar una matriz de componentes de varianza. Y ahora anda más o menos rápido, pero antes tardaba bastante. Entonces uno
una vez que lo corrió, guarda ese resultado. Y después puede seguir trabajándolo. Porque si no, cada vez que lo hace, tiene que volver a correr todo de nuevo y es un lío. Bueno, no sé si ustedes lo vieron. Fíjense que hay maneras de guardarlos, de salvarlos. Más que uno hace simulaciones. Y por último, lo que hablaba era de los tipos de datos. Esto lo que es importante, me parece que todos son bastante intuitivos, ¿no? Que pueden ser números, o sea, los números son los, cuando habla de numéricos son los reales, ¿no? Que van desde menos infinito a infinito, y los enteros son los números discretos. Después, bueno, el que es doble lo carga como un número real. Los caracteres, los lógicos, van a ver que hay muchas funciones donde yo puedo, usando una variable lógica como verdadero o falso, separar en subconjuntos distintos. Y ese que hash row, no sé lo que es, nunca lo usé. No sé. En la versión que tengo Global Option no me aparecen las versiones. No sé si es la versión que uso de Ubuntu. Mira, yo te voy a pedir un favor, porque yo no usé Ubuntu un tiempo y después nada. Pero en el PAE lo tenemos a Gastón. Y Gastón trabaja con Ubuntu. Entonces lo que vos podés hacer es mandar al foro o mandar ahí al grupo y yo se las paso a él que nos cuente de qué es lo que hace. Porque no, ni con Ubuntu, con Mac no conozco a nadie. Así que eso. Bueno, y con los distintos tipos de caracteres lo importante es que cuando uno lee las bases de datos, R los haya interpretado como son caracteres. Porque, por ejemplo, en la mayoría de los SOP, si yo voy a hacer un análisis de varianza, un análisis de regresión, entro por distintos lugares. Acá no. Acá si yo hago un modelo donde la variable explicatoria es una variable continua, es un número, hace una regresión. Y si es un factor o es un carácter, va a ser una ANOVA. Entonces es muy importante que detecte qué es lo que está haciendo, porque, nada, igual si yo voy a hacer gráficos y eso, entonces hay una función que ustedes la vieron que se llama Summary, que dice qué es lo que hago. Bueno, hasta ahí eran los primeros pasos. O sea, hoy si ustedes lograban instalarlo, entender lo que era un paquete y más o menos ver por dónde buscar la ayuda, estábamos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo de lo que vio? Yo tengo una pregunta, porque, digamos, todos estos tipos de datos son como objetos de R, ¿no? No, es como interpreta R la base de datos que vos le das, con qué tipo de variables puede trabajar. Ah, está bien. Vos entras a un objeto, por ejemplo, que es una base, una data frame. Data frame es como si fuera una hoja Excel de datos, donde vos podés tener ahí datos que son categóricos, podés tener datos continuos, podés tener datos discretos, de conteo. Ah, ok. O sea, pero entonces el data frame es el objeto, o un vector, por ejemplo, es un objeto, o... Claro. Esos son los objetos. Esos son los objetos. Está bien. Y bueno, por ahí me adelanto en la pregunta, capaz después lo vemos, pero si se puede armar, entiendo, una lista de objetos de distintas características, ¿puede ser? Claro, las listas son como conjuntitos de data frames. ¿Y esas listas hay alguna función? Porque si yo ya tengo, digamos, tengo un data frame, tengo un vector, y poner eso, un data frame y un vector, y quiero armar una lista con esos dos, ¿hay una función? Sí, pero por lo general entender la lógica de las listas es porque los resultados de los análisis que vos tenés te los da por lo general como una lista. Vos haces una ANOVA y vos después de la ANOVA querés sacar el R cuadrado o querés sacar el valor P o el número de un coeficiente. Y eso te lo guarda como una lista. Entonces la idea es que vos entiendas qué es una lista para poder extraer valores. Eso es lo que generalmente. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que quiero usar un paquete que en el ejemplo los datos de entrada, que son varias bases, varias tablas o varios data frames o distintas características, en el ejemplo está como una lista. Sí. Entonces,
claro, yo lo leo todo bien, la lectura, pero si yo quiero ahora usar ese paquete y armar mis datos, y lo quiero también compilar como una lista, no sé cómo hacerlo. Ah, está. Acá si lo buscas, ahí. Iba a quedar para otra semana, pero buscá en este R-Coder y hay un ejemplito lindo de cómo armar una lista y todo. Ah, bueno, bárbaro, gracias. Y cómo extraer valores de una lista. Ah, bueno, eso. Así, Teresa, sí. una consulta. Ahí uno podía trabajar con la ventana script y había otra ventana que no sé, la superior. ¿El workspace es el script o es la parte de arriba? Mira, esto es como viene por default, ¿viste? Como todo en R se puede cambiar. Entonces, acá es donde uno generalmente pone el script que va a usar. Y lo que yo corra aparece acá abajo. Pero también yo si escribo algo acá, lo ejecuta, pero no lo guarda. Ah, bien. En esto que es environment es donde están los objetos que yo voy generando. Y acá hay una serie de ventanas donde están los archivos, los gráficos que yo voy haciendo, me muestra los paquetes, está el help, el viewer, si yo le pido que me saque cosas por acá también. Y siempre para hacer correr el script hay que usar Control Enter, marcarlo y... Control Enter, podés poner el mouse en el renglón así y tocar este que se llama RAM. ¿Okay? Y hay otro que es Control R. Ajá, perfecto. Acá donde era, hay un lugar donde están todos los... Esto, ¿ves? Que dice shortcuts. Mira. Entonces acá tenés todos los shortcuts que tiene R y hay más para hacer cosas. Perfecto. ¿Ves? Estos son los comunes, los que siempre aprendimos a usar desde de salvar, controlar. En general, como el lenguaje de R base es C++, creo, es bastante parecido también para los que usaban SAS. Las funciones son similares. Sí. ¿Y qué más nos queda? Bueno, y para la semana que viene, entonces, yo les quería mostrar qué vamos a hacer la semana que viene. Tere, la semana que viene es 9 de julio. Ah, Ojo. bueno, es 9 de julio. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Lo pasamos al 16. Bien. Bueno, entonces para el 16... Ah, yo ya lo tuve en cuenta, miren, cuando les mandé el mail. Sí, ahí ya lo tenías marcado. Sí, 16 de julio, viernes 16. Bueno, entonces la semana que viene, la idea es que vean esto, los operadores, qué son los data frame y qué son las listas. Después, les mando los enlaces de estas cosas. Listo. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algunas cosas? Yo me quedé con una pregunta medio básica. No, pero la idea es que esto es para el que no sabe nada. Los que ya saben no están acá. Cuando instala, siempre, no hay forma, ¿no? Cuando uno instala nuevas versiones de R, tiene que volver a instalar los paquetes. Sí. O sea, no hay una forma de copiar y pegar de la carpeta donde estaban los paquetes de la versión anterior a la nueva porque uno se macana. Son distintos, sí, se te hace lío. Claro. No es muy complicado. Lo que vos podés hacer, si sos muy prolijo, es guardarte un script con los paquetes que usás, ¿no? Un install con todo. O sea, no poner el install en el script, sino que tengas aparte, que yo conozco gente que es muy prolija y hace eso, que es paquetes que uso. Entonces tiene un file donde es todos los install. Entonces cuando tiene una nueva versión, lo que hace es correr ese script y ya está. Y se le instalan automáticamente las versiones nuevas. Claro. Sí. Gracias. Eso puedes hacer. ¿Va a quedar grabada? Sí. No sé quién va a ver tantas cosas, pero yo las guardo. Las guardamos. ¿Dónde queda grabada? Ah, nosotros los de PAE tenemos un canal de YouTube. A ver. Donde los que no
acá mis videos. Ah, pero me volvió a mi dirección. Cambio de cuenta. Bueno, acá están los videos de todas las charlas que armamos desde la plataforma. Y están todos los videos. Mira, los videos están todos acá. Todos pertenecen a la plataforma, están suscriptos. No, yo no. No. Bueno, lo que yo les voy a mandar, el canal de YouTube se llama PAE. PAEita. Si quieren después les mando igual el enlace. Bueno, yo les voy a mandar, hay la página que tenemos de la comunidad de PAE, la armó la gente de Procadis. Entonces, ellos son los que los admiten. Entonces, lo que tengo que hacer yo es armar un formulario, pedirle a ustedes los datos, eso se lo mando a la gente de Procadis y ellos cada tanto los van sumando, o sea que no es inmediato. Por eso yo armé esto, lo del Google Groups, para no depender tanto de Procadis, y aparte ellos están con 10 millones de cosas. Así que, bueno, les voy a mandar eso. Pero todo eso lo mando en el grupo. Acuérdense que si no tienen ganas de recibir muchos mails, pueden suscribirlo para recibir un resumen por día o por semana. Y listo. Bueno, muchas gracias, Tere. Bárbaro. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de- Hasta luego. Tere, todavía estás grabando, por si querés cortar. Sí, estoy haciendo eso, pero tarde. Bueno, buen fin de descansa. Ahí está.